la genética. Voy a empezar a grabar. Esto va a ser muy importante para todos ustedes de los que trabajen en pediatría o sí, que todo lo que tenga que ver con análisis de genes, pues hay que conocer muy bien cómo se llegó primero, a cartografiar el genoma. Entonces, la cartografía es una disciplina que busca, ustedes que han oído, hacer mapas de territorios. En este caso, pues no es un territorio geográfico, sino de nuestro genoma. Y cuando hablamos del genoma, pues son nuestros cromosomas. Y la pregunta que se busca responder es dónde se encuentran físicamente ubicados los genes los genes que hacen parte del genoma, ¿no? Que ya hemos venido trabajando en muchos temas de cuáles son las secuencias que codifican, que no codifican, cómo se enrollan y vimos cómo se controlaba esa expresión de esos genes. Ahora, pues es, digamos, mucho más técnico en el sentido pues de saber es dónde está dentro de un cromosoma un gen, la posición. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que nuestros 23 cromosomas, los que hacen el cariotipo, eh, ustedes van a observar, hay unos que son acrocéntricos, otros que son isocéntricos. Eso ustedes no han visto todavía nada de cromosoma, ¿no? No sé si me pueden contestar o por el chat. Díganme, a ver, ¿se han visto algo del cromosoma en embriología? Pues muy poco, doctor. Entonces, sí, ya vimos que el ADN durante la fase de la mitosis hay una condensación y esa condensación nos forma unidades y esos son los famosos 23 cromosomas y esos 23 cromosomas, pares de cromosomas, nos están configurando cuando se les toma una foto y lo analizamos uno a uno, esos 23 pares diferentes tipos de formas del cromosoma, formas de cromosoma. Es decir, hay unos que tienen las dos extremidades iguales, entonces se llaman isocéntricos. Y hay otros que son como acá, un extremo que es más corto y el otro más largo. Siempre vamos a encontrar un sitio de constricción, es decir, que es lo que permite dividir esas dos regiones. Entonces, esas dos regiones del cromosoma, bueno, sí, incluso en los acrocéntricos también lo vamos a designar, la parte superior del cromosoma como el brazo corto con la letra P y la más larga como el brazo largo o con la letra Q. Y pues esta región de constricción en el centro, que es la unión entre esos dos brazos, pues ese sería el centrómero. Entonces, lo que se trabajó cuando se empezó a secuenciar el genoma era tratar de identificar puntos de reparo. ¿Punto de reparo qué es? Yo no sé, ¿quién sabe qué es un mojón? ¿Quién quiere decir qué es un mojón? A ver, Anayibi, Anayibi, ¿qué es un mojón? Doctor, no sé, no me suena. Camila Caicedo. No, no, doctor, la verdad Ni no sé. idea. Diani, ya voy a hacer la encuesta entre 10 eh, eh, Esteban Blanco. Esteban. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Pues es donde pues en España no se refieren así como a la materia fecal.
Mojón, con J, M-O-J-O-N, no. Bueno, es que, bueno, después hablamos de eso. Jaime Adolfo Quiroga. Eso, María Alejandra Vallejo, muy bien, se ganó ahí un punto. Entonces, si ustedes miran en el chat, lo que ella colocó es un punto que nos señala de referencia. Eso lo utilizan los que, no sé, que tengan fincas o sí, terrenos. En un terreno los topógrafos colocan mojones, porque, a ver, por eso hay que hablar un poquito de la ciencia de la cartografía. Entonces, la cartografía es la que hace los mapas, pero usted ¿dónde empieza un terreno y dónde termina? Entonces, si hay un río, pues los ríos normalmente no se mueven mucho, pero con el cambio climático y tantas cosas que están pasando, derrumbes, incluso los ríos pueden cambiar de trayecto, pero bueno, en general no cambian. Piedras muy grandes, pues, entonces esos son puntos de referencia para decir, el terreno empieza en la piedra tal que va tantos metros en línea derecha hasta el árbol tal. Bueno, igual, los árboles centenarios, pues muy bien, pero pues un árbol que de pronto lo quitan o algo. Entonces se colocan mojones, que son como piedras que no se pueden mover, pues normalmente, o bloques de cemento, y se entierran y ese es un punto a partir de ahí que uno empieza a hacer mediciones. Lo mismo ocurrió acá con los cromosomas. Entonces, una de las primeras tareas que demoró mucho tiempo fue identificar dentro de cada uno de los 23 cromosomas puntos de reparo, tanto en brazo corto, en brazo largo, el centrómero, para a partir de empezar a identificar regiones de secuencias. Entonces, eso pues, tenían que usar combinación de métodos. Pues un proceso que fue complejo, pues no me va a detener acá. Baste con saber que eso fue un proceso largo, dispendioso, que requirió muchos años para identificar en regiones individuales del cromosoma dónde quedaba una secuencia específica. Y esa secuencia, una vez identificada y confirmada que se encontraba allí, pues permite a partir de ella seguir secuencias dentro de ese genoma, identificar posicionalmente la posición de cada gen. Sí, entonces esa fue como la primera etapa que fue esencial para todo lo que siguió de identificar las secuencias de los genes humanos, en qué cromosomas quedaban y en qué posición. Bueno, entonces esa era como primero porque de aquí en adelante vamos a hablar mucho de eso. De nuevo, el objetivo de la cartografía es determinar la localización física. Entonces vamos a ver ahora uno de los métodos que se usan para eso, se llama FISH. FISH, no sé, se los voy a escribir en el chat para que revisen. El FISH es una técnica que usa unas sondas fluorescentes, fluorescence in situ, está en inglés, aunque tiene algo de latín, es in situ es en el sitio, ustedes saben que es in situ que es, bueno, me faltó ahí, me quedó mal, me faltó fluorescence, faltó una NCN, in situ hybridization, entonces de ahí son las siglas, entonces una sonda, ahora al final les muestro cómo se ve. Y colocan una sonda fluorescente y como usted tiene los cromosomas que individualiza durante una mitosis, los para con la colchicina. Si han oído la colchicina, lo usan mucho en el tratamiento de artritis. Entonces, esa tiene una característica, la colchicina, para la división celular en una fase, en una interfase, queda como paralizado la división. Entonces los cromosomas quedan quietos. Entonces se pueden observar. Entonces así es como se hace un cariotipo. Usted coge leucocitos,
induce una activación y luego le coloca colchicina y luego toma los núcleos de las células y ahí va a observar, les toma fotos y va a observar los cromosomas. Así es como se hace un cariotipo. Eso lo usan pues mucho los genetistas. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Qué utilidad práctica? Pues es bueno, pues todo esto teórico, no sé, al que le guste la genética, entender, bueno, pero ¿y a los demás? Eso, no sé. ¿Para qué puede servir saber dónde queda un gen dentro de un cromosoma? Pues en genética pues, permite, por ejemplo, saber si un gen está asociado con un cromosoma ligado a sexo. ¿Cuáles son los cromosomas? El par 23, que es donde está el X y el Y, si es un hombre, pues masculino, o XX, que es el femenino. Entonces, si hay genes que están allí, en ese cromosoma 23, van a ser enfermedades ligadas al sexo. Es decir, por ejemplo, la miopatía de Duchenne, las mujeres tienen como un factor de protección por tener X, el otro X, entonces no manifiestan todas las características de la miopatía, entonces sobreviven más tiempo a pesar de tener ese gen. En cambio, en los géneros masculinos tienen una manifestación más importante y no duran más de 20 años, o sea, van perdiendo funcionalidad de los músculos y terminan con parálisis respiratoria y fallecen por eso. Se ha mejorado la expectativa de vida, pero no más de los 20 años. Entonces, ese es un ejemplo de para qué puede servir saber dónde está ubicado un gen. Lo otro, saber con otros genes que estén relacionados. Ya vamos a ver qué es un haplotipo y van a darse cuenta que tiene interés. Hay unos términos, esto que se les traigo acá tiene más un sentido histórico. Entonces, uno si piensa en el dogma de la biología molecular, vamos a ver aquí quién está como bien atento en la clase. Ricardo Mora, Ricardo, ¿cuál es el dogma de la biología molecular? No, Ricardo no me oye. Le ponemos... Doctor, Ah, sí. El dogma de la biología molecular, Ricardo. ¿Sí has oído de eso? no, no, señor. Paula Valentina Torres. Paula, yo Sí, sí les doctor. dije. Paula, Hola, cuénteme a doctor. ver, ¿cuál es el dogma de la biología molecular? Paula. Paula Valentina Torres. Mm, no, doctor. Tampoco, Natalia Cardona, ahí al ladito. Natalia, Natalia, Pues cuenta. sería lo de la transcripción, que el A ADN ver, se copia en sí, ARN para sintetizar proteínas. exacto. Entonces, el dogma dice que nosotros tenemos una secuencia en un gen, en el ADN, y ese ADN nos va a pasar ¿a qué? A RNA mensajero, y ese RNA mensajero nos pasa ¿a qué? A proteína. Muy bien, Natalia. Entonces, punto para Natalia. Entonces, ¿qué pasa? Eso yo se los dije, por eso tienen que estar muy pilas de seguir, integrar todo lo que yo les voy hablando, ¿no? Entonces, por eso estos momentos son para integren lo que estamos hablando. Pues tengan eso, muy importante ustedes, eso, un objetivo que necesito es que ustedes tengan eso clarito, que de ADN a RNA mensajero a proteína. Hay excepciones, entonces, ¿qué quiere decir? Que el dogma no es dogma, pero lo seguimos llamando así porque pues hay excepciones, cuando los retrovirus, como el del SARS-CoV-2, que va al revés,
Por eso llaman, son retrovirus que usan de RNA mensajero, van a ADN y de ahí se devuelven a otro, a proteínas. Pues pasan, claro, de todas maneras por RNA mensajero después, pero parten no como normalmente, que es partir de ADN hacia proteína, sino que parten de RNA mensajero. Esos son los retrovirus, por eso llaman retro, en reversa. Entonces, si uno dice eso, yo me imagino, cuando a mí me dicen genética clásica, debe ser que con la secuencia de ADN yo sé cuál es el problema en la proteína. Pero resulta que es todo lo contrario. Por eso se le da el nombre de genética clásica. ¿Qué pasó? Que resulta que lo primero que se identificó, ¿por qué se fue Paula? Se fue Paula Valentina Torres. En genética clásica se identifica, lo primero que se hizo, identificación de mutaciones, fue a partir de una proteína normal ir a identificar el gen. Entonces mire que partió como al revés. Se partió de una normalidad en la secuencia de la proteína para identificar el gen. Ahí está el ejemplo en la hemofilia. Y como fue lo primero históricamente, por eso le dice genética clásica. Pero luego ya con los avances en la secuenciación, ya se partió desde una secuencia en el gen, en el ADN, y de ahí ir a mirar qué pasa en la proteína. Es una cuestión para que por favor no se vayan a confundir luego que es un término histórico. Entonces, esa es la genética reversa, creo que eso sí sale en el examen. Bueno, y todo esto que le estoy hablando tiene mucho histórico, ¿no? Pero es necesario para poder entender todos los conceptos que siguen. Resulta que cuando ya se tuvo el concepto del origen de enfermedades genéticas, cuando se identificó un sitio de un ADN dentro del genoma que estaba relacionado con la enfermedad, se le dio el nombre de locus mórbido, es decir, el sitio en el ADN que está relacionado con una enfermedad. Resulta que, claro, lo primero las técnicas que primero estaban disponibles para identificar esto eran las del cariotipo, lo que les conté, que toman leucocitos, los cultivan, les inducen una división celular, las paran con la colchicina y ahí le toman foto a los cromosomas. Entonces ahí empezaron a identificar enfermedades genéticas con alteraciones en el cariotipo, en la morfología. Que esto más que, pues, lo que pasa es que sí, aquí yo estoy en una interfase, pero esto normalmente, ustedes están viendo genética, se los debería explicar la genetista. Entonces pídanle por favor a la genetista, yo sé que ahora tiene una profesora de genética, estábamos luchando mucho para que fuera una genetista médica, porque las genetistas médicas, mucho del trabajo que hacen es con el cariotipo. Entonces, más que yo acá estoy tratando de integrar eso que ella les habla y es completarles y que ustedes Doctor, hagan la integración. Juan Felipe, ¿qué pasó? los que ven genética son los de quinto. Ah, qué pesar. Pues va a esperar. Pero les cuento una cosa. He estado luchando mucho porque es muy difícil encontrar un médico que sea genetista y que nos dé clases, siempre ha hecho falta. Pero entonces, para que ustedes estén con muchas ansias y deseos de que les muestre cómo se hace un cariotipo. Idealmente, en el pasado, todo estudiante de medicina hacía un cariotipo, ¿cómo les parece? Pero ustedes, como, pues, yo no sé, cada vez está como más complicado hacer práctica. Eso es costoso, pero en las facultades antes se enseñaba. A mí alguna vez, pues bueno, eso es por más el interés de uno, pero sí, si uno es médico, caramba, yo sí quiero ver cómo me muestran un cariotipo, cómo es. Entonces sí, uno va y pregunta, por eso es muy bueno. Les voy a abrir el apetito para que cuando vean genética, pregunten y hagan y pidan, muéstrenme en un cariotipo, tengan deseos de saber.
porque ahí pues van a entender mucho mejor todo lo que pasa con, con, con estas enfermedades. Y es, bueno, las primeras enfermedades genéticas entonces fueron aquellas en las cuales se vio una anormalidad en el cariotipo, que había un cromosoma extra, que faltaba uno, que había cortes en los brazos cortos o largos, pues se llaman deleción, o sea, una deleción de un brazo corto. Entonces ahí hay unas, busquen la enfermedad del cri de chat, al que le gusta el francés. ¿Alguien sabe francés aquí? A ver que gane un punto. Cri de chat. Van a ganar, yo soy francófilo. No, ¿cómo hago yo para que me... El cri de Cham, nadie le dice nada que estoy hablando ahí. Eso es un síndrome, eso lo van a ver en pediatría. ¿Por qué se llama así? Porque los niños que tienen enfermedad, que es por un problema en una... ¿Qué Lo del pasó? gato, Esteban, ¿cómo? Rugido du chat, lo del gato, es Sí, un emoji del gato, Rugido sí. du chat. Bien, te ganas très bien, super. Merci. Tu connais français un petit peu, hein? Je parlais français un peu. Oh, super. Plan de points pour Esteban. Merci. Très bien. Te escribe ya es el maullido del gato. Entonces, acabo que en francés, Esteban, de pronto ya sabe, chat tiene también otra connotación, dejémoslo así. Pasemos, entonces, pero sí, es el escrito del gato. Bueno, entonces, eso es como para abrirles el apetito. Es que, pues, lástima, de verdad que, pues, yo trato las prácticas que vamos a tener, pues, bioinformática sí está a la mano de todos y es una ayuda para enseñarles esto, pues para contarles, para que ustedes tengan una experiencia propia en ver secuencias, pero también tiene que ver algo de laboratorio. Ustedes como médicos es imperdonable hoy en día que ustedes no vean, aunque sea cómo se hace una PCR, porque pues ya se ha vuelto incluso el dominio público. Y acá hay un médico que se dedicó a esto, y aquí siempre yo hablo de alguien que ustedes quieren mucho, que se llama el doctor John Carlos Castaño. Y John Carlos Castaño, él desde que estaba en el colegio conoció la historia de Thomas Hunt Morgan. Y mucho de lo que le interesó para estudiar medicina fue por él. Entonces, ¿qué hacía Thomas Hunt Morgan? Hunt Morgan, a pesar de ser médico, pues le interesaba entender la genética. Y él en la época, pues hacer estudios de genética, pues Mendel hizo sus estudios y planteó pues todo esto de las características recesivas, dominantes, con arvejas. Pero ya pues en esta época ya Morgan quería era entender cómo aparecían las enfermedades genéticas y cómo se transmitían esos caracteres hereditarios a través de los cromosomas. Y como hacerlo eso en humanos requiere muchas generaciones, una manera más rápida de hacerlo es tomar un modelo, en este caso la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster. Entonces con Drosophila él tenía unas mosquitas que ustedes ven acá, yo no sé si están viendo tienen unos ojos negritos, otros ojos como albinos. Aquí ustedes ven que tienen unas rayitas en la cola, aquí hay una, dos, tres, cuatro rayitas, mientras que aquí hay tres y hay una más gruesa, tienen alitas también como más largas, más cortas. Entonces él hacía cruces. Entonces, por ejemplo, miren esta acá, dos con los ojitos negros. Entonces, aquí, ¿qué pasó? De dos con ojitos negros, salen dos con ojitos negros y una con ojitos blancos. ¿Sí están viendo? Sí, Entonces, pero es decir, a ver, ustedes ven que esta tenía que, acá inicialmente fueron estas. Salieron estos hijitos. Y este hijito es el que lleva el rasgo este, que sería que un rasgo que dominante o recesivo. Recesivo, doctor. Claro, porque vea que está en menos frecuencia. Bueno, pero entonces él, ¿cómo llevaba esta mosquita de acá
que heredaba aparentemente, todo era apariencia de esta, pero se llevó una partecita de esta. Entonces resulta que él descubrió ahí lo que se llama un fenómeno de recombinación, de cruce. Durante pues, de que se hace la meiosis, que se unen los cromosomas de papá y mamá, ahí se pasan pedacitos de cromosoma de uno a otro, a los hijos, pedacitos, pedacitos. Entonces eso, él identificó en qué cromosomas era que iban esos caracteres ligados. Y eso lo llevó incluso a términos matemáticos. Aquí está como ejemplificado el crossing over, que llaman en inglés, o recombinación de pedacitos de cromosoma. Entonces, esa es la manera en que heredamos de papá y mamá. Entonces, ustedes siempre van a llevar un pedacito de cromosoma del papá y de la mamá en diferentes proporciones, de diferentes cromosomas de diferentes sitios. Eso va a ser como poco aleatorio Y entonces aquí es donde viene algo. Resultó que habían unas características que se heredaban en mayor frecuencia que otras, en conjunto. Y a eso se le dio el nombre de caracteres genéticos ligados. Entonces, cuando con las moscas, él pudo hacer muchos ensayos, repeticiones, y de esa manera calcular matemáticamente cuánto, todo esto es los requisitos para hacer este tipo de análisis, ¿no? Necesitamos primero una familia grande, necesitamos pues esos caracteres puedan ser observables, un número suficiente de individuos de primera generación, y él, a partir de eso, y estudiando muchas generaciones, pudo calcular matemáticamente la frecuencia con la cual se heredaban esos caracteres, los que estaban ligados y los que no estaban ligados. Y resultó que los caracteres que estaban ligados estaban mucho más cerca en los cromosomas. Entonces, imagínense toda la capacidad de inferencia, deducción, a partir de observaciones, llegar a concluir fenómenos que ocurren a nivel molecular. Entonces, eso es a veces increíble, es como los químicos, ustedes los químicos ven haciendo ensayos y cambian un colorcito y con eso hacen deducciones de lo que ocurre a nivel atómico. Y se cumple. Es como cuando les conté la historia de Watson y Crick, lo mismo. ¿Cuántos? 50 años, 70 años para ver ya así con estos ojos. Eso que ellos predijeron, dedujeron, deducción, a partir de un dato, deducen, infieren. Entonces, eso le pasó a Morgan. Esa unidad de medida deducida a partir de esa frecuencia con la cual se heredan los genes, permite inferir a qué distancia en un cromosoma se encuentran dos genes. Entonces, eso es lo que permite inferir la distancia genética. Y es más, yo no sé si ustedes han oído que tal gen apareció tantos millones de años. ¿Ustedes cómo creen que han hecho esos cálculos? Nadie ha estado hace miles de años presente para hacer seguimiento, a ver, comprobar eso. Son puras deducciones. Y adivinen de dónde sale eso. De esto, de esos experimentos de Morgan que nos permiten inferir y se cumplen. O sea, hay maneras indirectas de verificar que todos esos postulados se cumplen en la realidad y nos permiten predecir, esa es una manera que uno tiene de confirmar una inferencia, predecir eventos como le ocurrió a Einstein con lo de por qué la teoría de la relatividad pudo ser verificada. Fue que alguien midió cuánto se demoraba un rayo de luz.
Pues resulta que eso lo hicieron a partir de predicción de midiendo los tiempos de eclipse en dos sitios diferentes al mismo tiempo. Entonces, ese experimento es el que confirmó que la teoría de relatividad de Einstein era verdadera. Entonces, sí se dan cuenta cómo logramos inferir, deducir y nos permite predecir eventos y explicarlos completamente. Eso es la base de la ciencia en física, en química, en todas las ciencias básicas. Y es la base de que nosotros podamos dar tratamientos. No se les olvide eso. Esa es la base de que podamos hacer diagnósticos. Es la base con la cual avanzamos. Entonces, aquí este es un ejemplo, ojalá nunca se les olvide lo que hizo Morgan. ¿Cómo es posible, a partir de esos experimentos así mirando al ojo, inferir eventos a nivel molecular y que confirman también cómo es que aparecen los genes en la evolución? Y eso usted le permite dar con mucha seguridad y tranquilidad y confianza los tiempos en que aparecen un nuevo gen. Ahí hay unas unidades para que ustedes tengan, eso se les pregunta en el examen. Eso así sea, los que les gusta así coger me repiten de memoria, aprendan esto. Tengo Morgan una unidad de recombinación que responde a un intervalo estadístico. Les preguntan el examen y repiten como loros, igual. Pero si entendieron o no entendieron, la pregunta no se hace. Y se pueden aprender esto también de memoria. 10 millones de pares de bases, un centimorgan. Nosotros sí necesitamos tener memoria y hay cosas que hay que aprender. Que luego cuando quieran integrar y estudiar, van a necesitar saber esto. ¿Cuánto equivale un centimorgan? A 1 millón de pares de bases, o sea, 1 millón de nucleótidos. Y eso es lo que nos permite hoy en día identificar genes. Y eso es lo que permitió porque el doctor Jaime Lopera de la Universidad de Antioquia, colombiano, un médico ilustre, identificar algo que es la esperanza, que ustedes va a ser, me imagino, un tema de altísima preocupación en sus próximos años como ejercicio de médicos, y es el Alzheimer, saber de dónde, cuáles son las causas, porque en realidad siempre vamos a llegar a que toda enfermedad va a tener un componente genético, ya sea como factor ayudante, agravante, protector o la causa como tal, pero siempre va a haber un componente genético. Entonces, el doctor Lopera encontró un gen que permite predecir, por ejemplo, el Alzheimer de aparición temprana en personas jóvenes. Y es estudiando familias extensas. Y es a partir de esto, de lo que hizo Morgan mirando unas moscas. Entonces ahí ustedes ven papá y mamá, A, B mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Son dos cromosomas allí. Entonces, ¿qué esperamos si no hay ligamiento? Es decir, que esos dos genes están lejos dentro de los cromosomas. Que aparezcan ambos genes o alelos, expresiones o variaciones de un gen, en igual proporción en las generaciones. Entonces, para uno hacerlo estadísticamente pues, significativo, pues aquí en 4 hijos uno espera que haya una combinación, sea de las dos mayúsculas, de una mayúscula con una minúscula, todo, sí, en la misma proporción. Eso es lo que uno espera. Ahora, por chance y todo esto, usted necesita familias muy grandes para observar esto. Por eso es que el doctor Lopera lo pudo hacer en Antioquia, porque en Antioquia él estudia familias extensas de más de 10 hijos. Y ahí es de esa manera que se dan cuenta dónde si están ligados o no unas secuencias. Y lo contrario, si están cercanas, o sea, si están los genes cercanos dentro de los cromosomas, van a estar ligados, se heredan en conjunto. Un conjunto de secuencias que se heredan al mismo tiempo, siempre que están ligados, eso es un haplotipo, con H, haplotipo. Entonces, cuando hay ligamiento, que hay un haplotipo, la frecuencia en la cual ustedes lo encuentran juntas es mucho mayor. Espero que esto haya estado claro. Eso solamente se entiende así.
Si ustedes van a volver sobre esta diapositiva, la leen, la estudian, la voltean para arriba, para abajo, yo ya la expliqué, pero la tienen que tratar de explicar con ejemplos. Eso existen excepciones, no siempre se cumple esa misma distancia, 1 millón de pares de bases para un centimorgan, porque resulta que existen regiones dentro de los cromosomas con altas tasas de recombinación que se llaman o zonas calientes de mutación. O sea, varía mucho independientemente de la herencia. Entonces, en esos sitios, como son los telómeros, hay mucha mayor variación. No se cumple esto que acabamos de decir. Y también hay diferencia entre sexos, o sea que sí hay diferencias en las distancias entre hombres y mujeres, o sea, sexo, género masculino, género femenino. Como les decía, esto nos permite también inferir, reducir cuántos meiosis, o sea, cuántas generaciones se requieren para que aparezca una mutación. Y cuando uno encuentra mutación y compara, pues puede deducir cuántas meiosis ocurrieron, o sea, cuántas generaciones tuvieron que pasar para que apareciera una variación y eso se llama la divergencia genética. Y les decía, como esos son pedazos de cromosoma enteros que se van a recombinar, que se heredan en conjunto, eso se llama un haplotipo. Todo esto que acabamos de hablar tiene un principio. Entonces, el principio del equilibrio es un principio de Hardy-Weymer, que si hay, uno espera, si están en equilibrio, no están ligados, vamos a esperar una frecuencia de unos alelos. Pero si se están heredando en conjunto, están ligados, hay un desequilibrio en el principio de Hardy-Weymer. Entonces, cuando hay genes ligados, eso se le da el nombre de desequilibrio de ligamiento o desequilibrio de Hardy-Weymer. Bueno, entonces ahí eso es como para que ustedes de ahora en adelante ya saben, ya les hablaron, entonces cuando le preguntan, es que ustedes no les han hablado de ligamiento genético, no les han hablado del principio de Hardy-Weymer. Sí, hoy, estamos 25 de marzo 2021, me explicaron la historia de Morgan, me explicaron que era un principio de ligamiento y eso nunca se me va a olvidar, espero. Entonces hay efectos fundadores de cuando aparece una mutación que lleva a una enfermedad, puede ocurrir que aparezcan independientemente en varios sitios. Eso resulta que los haplotipos sirven mucho para saber migraciones de poblaciones humanas. Entonces hay un proyecto, así como se hizo el proyecto Genoma Humano, el proyecto del haplogrupos, de haplomapa humano, que nos permite ver las poblaciones, cómo fueron migrando dentro de la historia de la humanidad. Y eso también está ligado con la aparición de enfermedades. Ustedes saben, por ejemplo, hay una fiebre mediterránea que es muy frecuente en las poblaciones de origen judío, por ejemplo, se encuentran ciertos genes. Ahora vamos a ver otra que es la mucoviscidosis que hay varios genes que han aparecido en Europa del Norte, por ejemplo. Y luego esos tipos de genes también les permite a uno seguir dónde van apareciendo esas enfermedades genéticas, cómo ha ido la migración, el cruce entre poblaciones, etcétera. Entonces eso tiene pues intereses de ese tipo de estudiar la etnografía, de estudiar también el origen de enfermedades, y pues es posible que un gen para una mutación que produce una enfermedad aparezca en sitios diferentes. Entonces, eso es lo que se llama el origen multicentro. Entonces, les decía, hay algunas, por ejemplo, la drepanocitosis. ¿Qué tiene la drepanocitosis? Que tiene se originó en varios sitios. ¿Por qué? Porque aquí el determinante principal fue la malaria, eso lo sabemos. Es decir, que las personas que tienen una mutación en ese gen de hemoglobina no morían de malaria. Entonces, produce otras enfermedades, sobre todo problemas de articulaciones. Por eso
poblaciones afrocolombianas, en regiones geográficas donde hay mucha población afrocolombiana, se ve mucha anemia falciforme. Y es porque en el origen de la población en África, donde había mucha malaria, pues este gen es muy común. Entonces, hemoglobinopatías. Y hay otro, en cambio, por ejemplo, el déficit de alfa-1 antitrypsina, que es uno solo. Entonces, apareció en Europa del Norte. Y vean ustedes lo que les estoy diciendo. Gracias a Thomas Morgan, podemos saber que allí, y esto es lo que les decía, los haplogrupos, de ver cómo migran las poblaciones indígenas que llegaron a América. La cartografía física, luego que tuvieron los puntos de reparo, entonces determinaron la distancia entre puntos, rompiendo los cromosomas, clonando esos pedacitos, insertando en Escherichia coli y pegándolos de nuevo. Eso se llama Contic. Entonces aquí vemos el ejemplo, entonces ustedes tienen un cromosoma, esto con enzimas de restricción, se corta en pedazos pequeños, se inserta dentro de Escherichia coli, luego se secuencian y toca volver, eso es como cortar y volver a pegar. Pero es que o sea, nosotros no podemos secuenciar ahora, pues sí se pueden secuenciar muchos fragmentos muy grandes, pero incluso siempre son pedazos, no se puede secuenciar de una sola todo el ADN, eso toca siempre por pedazos. Entonces incluso cuando claro que eso ya es mucho más rápido que antes, ¿no? Pero lo que se hace cuando ustedes piden el genoma humano, ya el genoma humano vale, yo les mostré eso a los del doctorado, yo no sé a ustedes les voy a mostrar de pronto eso, pero ¿saben cuánto está costando hacer un genoma? Si ustedes se quieren hacer un genoma, $300. ¿Cómo está? $1.200.000. Les hacen su genoma completo. Y uno de los problemas cuando les hacen el genoma es es volver a pegar esto que les estoy mostrando, hacer un contic, o sea, formar pedazos pegados en secuencias contiguas. Pues antes se hacía de esta manera que les estoy mostrando, con sondas de hibridización, polimorfismos. Una sonda es una secuencia de nucleótidos de 20 nucleótidos y pues como tiene que ser homólogo, esto es la manera en que se marca aquí, tiene la sonda y uno lo marca, puede marcar esa sonda, pero acá aparece un anticuerpo, en realidad uno puede hacerlo con sondas de nucleótidos que van con una enzima y esa enzima con un sustrato nos da, sea fluorescencia, podemos hacer fluorocromos o color. Si uno conoce la secuencia que está buscando, se llama una sonda directa. Se puede hacer con ADN complementario, ADN genómico, rebosando ondas de ADN, sintetizarlo, secuencias exógenas. Y si no conoce, entonces hace lo que se llaman sondas anónimas o indirectas. Ahí el gen no es conocido, no deben contener secuencias repetidas como la SALO y deben incluir un sitio de enzima de restricción. ¿Qué es una enzima de restricción? Son enzimas que se obtienen de bacterias. Nosotros también tenemos, son nucleasas. Lo que pasa es que, claro, de bacterias podemos producirlas y obtenerlas comercialmente y cortan, eso sí, es purificadas, cortan secuencias de ADN muy específicas. A los que les gusta, les voy a dejar de tarea para la próxima clase. Busquen qué es palíndromo, un palíndromo. A los que les gusta la poesía ya saben qué es. El locus genético, entonces, es donde encontramos un patrón de tamaños de fragmentos de ADN. Cuando usted los corta con enzimas de restricción, compara entre dos personas y los ve de la misma manera, el mismo patrón. Entonces quiere decir que comparten un patrón de restricción. Otro término que vamos a usar mucho corresponde a alelo. De nuevo, como tenemos dos cromosomas, en cada cromosoma vamos a tener una secuencia del mismo gen, debe ser idéntica. Entonces eso sería homocigoto. Pero si varía, es un heterocigoto. Entonces eso
pues puede ser normal, pero pues que en algunas ocasiones puede estar ligado a enfermedad. Ahora, una persona que tenga, como les estaba diciendo, los varones, los hombres que en sexo, género masculino, que son homocigotos para la distrofia de Duchenne, son homocigotes en la enfermedad, es decir, tienen un alelo mm, patológico en cada par de cromosomas. Entonces, eso es un alelo, el heterocigoto, entonces ahí les estaba diciendo, hay variaciones en cada cromosoma y homocigote solo hay la misma versión de la secuencia. Entre nosotros, ustedes llegan y hacen su genoma, se lo comparan entre ustedes. Entre cada ser humano hay una variación del 1%. Y hacemos una carta de enzimas de restricción cuando utilizamos un conjunto de enzimas con enzimas de restricción y sondas. Entonces, con las enzimas de restricción vamos a tener fragmentos de 500 pares a 20.000 pares de bases. Y luego aquí les voy a mostrar cómo se hace ese CONTIG de contiguo, cómo volvemos a pegar esas frecuencias que hemos parado. Entonces, vamos a suponer, esta es la secuencia de ADN. Estos pueden ser alelos, sí, secuencias de ADN que corresponden a una, pues, aparte de un gen, por ejemplo. Entonces los vamos a llamar aquí o gen A, gen B, gen C, gen D. Muy bien, entonces estas que ustedes ven flechitas azules son las enzimas de restricción, nos van a cortar acá. Entonces esta enzima azul me va a cortar aquí después del B y me va a cortar aquí antes del A. La enzima gris me va a cortar antes del B y después del C. Y la verde me va a cortar antes del C y después del D. Entonces, ¿qué pasa? Una vez yo corto y lo meto en un Escherichia coli, ¿qué va a pasar? El fragmento cortado con la enzima azul me va a dar esto. Entonces, yo tengo una sonda, en este caso sonda directa, que se me pega al gen A, o sea, una sonda que yo conozco, y otra para la sonda que se me pega al gen B. Entonces, ¿qué ocurre? Yo acá, con esta sonda A y B, me va a identificar el fragmento cortado por la enzima azul. Muy bien. Luego, esa misma sonda B me va a identificar ¿a qué? Me va a identificar este de acá, del fragmento de las ondas de la enzima azul, pero también me va a identificar una parte del fragmento cortado con esta sonda, con esta enzima, perdón, con esta enzima, eso está como gris, ¿sí? Esto es gris. Pero además ustedes ven que aquí va el C. Entonces, ¿qué pasa? Una sonda que me identifica el fragmento C me va a identificar acá. Entonces, ¿qué vamos a tener hasta ahora? Vamos a tener un fragmento de azul que me lo identifica la sonda A y la sonda B. Y un fragmento de la enzima gris que me lo identifica la sonda B y la sonda C. ¿Qué ocurre? Que con la enzima verde vamos a tener sonda C y sonda D. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, vamos a tener tres patrones de identificación. Uno que me lo identifica la A y la B, las ondas. Otro que me lo identifican la B y la C, y otro la C y la D. ¿Cuál es el orden entonces? El orden es, claro, este pedacito de enzima azul, seguido por este, y seguido por este. Porque miren que haciendo esas combinaciones, yo vuelvo a pegar en el orden original en el que venía. Doctor, Entonces, sí, ¿y hay alguna causa o algún defecto que pueda alterar estas ondas? claro, si no pega, quiere decir que hay una mutación y ahí no va a funcionar. Pero puede darse que se conjuguen, por ejemplo, que exista una sonda A, B o, bueno, que se lleguen a
a conjugar alguna de las dos ondas. No, ¿No? no, porque eso lo vamos a ver luego. La probabilidad de que eso ocurra por azar no es muy baja. No, 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 o sea, no, no, eso no, es muy específico. Las complementariedad específica para la secuencia. Pero no, pero esto es un patrón general de cómo se hace. Entonces, pues, pero pues, ¿qué estamos suponiendo? Que no hay mutaciones y que se está reconociendo. Esto en realidad, esto lo usaron, esto es muy histórico. Esto yo lo que necesito es cuando ustedes vayan a leer y les hablen de patrones de restricción, tengan una imagen de qué se trata y cómo se hace para identificar y volver a pegar patrones o pedazos de cromosoma entero. Bueno, entonces aquí ya les presento el genoma humano. Ustedes vamos a verlo en el GenBank. Entonces, en el GenBank, ustedes van a poder navegar dentro del genoma humano, cada uno de los cromosomas. Esas rayitas que ustedes ven allí es cada uno de los genes que conocemos. Pues, en realidad ya conocemos todos los genes que existen en el genoma humano. Ahora, claro, hay algunos que no conocemos toda su función, pero sí, ya está identificado cada uno de los genes que existen. Y ustedes ven ahí el cromosoma 1, el 2. Ustedes ven ahí lo que les decía, hay unos que son isocéntricos, por ejemplo, el 1, este tamaño, el brazo largo y corto es igual, el P y el Q, mientras que acá ustedes ven que el cromosoma 9 en adelante empieza a ser corto acá. Y ustedes ven el Y, los varones tenemos un cromosoma chiquitico, entonces yo no sé de qué nos las damos. Si son las mujeres las que tienen los cromosomas completos. Por eso es que venimos del... Entonces es al revés, yo creo que venimos todos de Eva, no de Adán. ¿Cómo es que dice el Génesis? La costilla de Adán. No, vean que genéticamente no es posible. Ellas son las que lo tienen todo completo. Por eso nos morimos antes, los hombres. ¿Ustedes sabían? Género masculino. O como que ya no, ¿o qué? ¿Ustedes qué han oído? Esto es el mapa del genoma que hicieron los japoneses para decirle a la gente por qué habían invertido tanta plata en secuenciar el genoma humano. Y hay en figuritas los diferentes genes ubicados dentro del genoma humano. Entonces aquí ven ustedes, aquí no se ve tan bien, pero en este sí, ustedes ven ahí cada uno de los genes de enfermedades identificadas. Cromosoma 10. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ustedes ven 22.3, ¿qué quiere decir? Que está a 22.3 Morgan. Bueno, hagámoslo con esta, anemia de Fanconi. El gen de la anemia de Fanconi está en el brazo corto, o sea, P, a 22 Morgan del centrómero del cromosoma 10. ¿Sabe qué es el cromosoma? ¿Sí ven? Para eso sirve. Entonces, para saber dónde se encuentra en el cromosoma. Entonces, ya cuando ustedes, mis estudiantes de la Universidad Quindío, que vieron conmigo de biología molecular, cuando ven un artículo, saben que después no los van a corchar. Ay, yo no sé, a mí no me contaron. No, vea, ahí está, les acabo de contar, entonces ya saben. 22.3, los Morgan, centimorgan. ¿Cuánto? Aquí está, por ejemplo, es cromosoma 11, brazo corto, a 11 Morgans. Se encuentra ese ejemplo. Y así. Y esto es como un fish. Entonces uno ahí ve con sondas fluorescentes, pues acá es más ilustrativo, pues en realidad, el cromosoma de la drosófila. Y eso pues son colores, esto es como se ve el cariotipo. Si ustedes hacen la práctica un día, esto es lo que van a observar. Así es como se hace. Eso está todo desordenado. Uno corta y organiza. Y organiza de esta manera en pares, ¿no? El 7, acá está el 11, el 12, ¿sí ven? Estos son isocéntricos y estos son acrocéntricos. Están chiquiticos. Vean el Y como es de chiquitico. No es nada.
Y bueno, esto es con las ondas fluorescentes. Bueno, entonces, espero pues que ya con esto queden un poquito ubicados del mapa del genoma, que no tengan un ADN así en forma de pesos. Y bueno, todos tenemos el sello. Que se den cuenta que ese eugenismo no es bueno, porque con el genoma humano no es que tengamos personas sin problemas genéticos como Stephen Hawking, no más personas deprimidas como dicen Van Gogh, no personas con problemas físicos como Franklin Delano Roosevelt, no más gente ciega como Stevie Wonder, no más gente con problemas, capacidades múltiples como Helen Keller. Entonces, sí, ese eugenismo es algo que ha hecho mucho daño a la humanidad, pues el nazismo es la expresión mayor del eugenismo. Entonces ese es el genoma humano, pero no es porque tenemos el mismo número de genes. Entonces, esto es el abrebocas para lo que sigue, que es la proteómica, entender cómo luego esas proteínas son modificadas para poder explicar, porque en número de genes tenemos el mismo número de genes que las moscas. Bueno, entonces, si hay preguntas, en este momento me las escriben ahí en el chat. A ver, tiene alguna pregunta en este momento? Como me dicen, no, todo muy claro, o no entendieron nada. No sabe, uno queda como loco, pero bueno. En fin, muchachos, bueno, voy a dejar de grabar. Más bien los dejé pensando, digan. No, vean, me gusta más, no me pongan todo claro. ¿Saben qué quiero que me digan? Nos dejó pensando. Eso, sí los dejé pensando, meditando. Entre otras, nadie me preguntó por qué al doctor Castaño es lo que... ustedes saben la historia del doctor Castaño con las moscas, para que le pregunten la próxima. Yo le hago una propaganda, no, esa es buena propaganda, porque es un ejemplo. A ver, él cuando estaba en el colegio, en una feria de la ciencia, y como le interesaba la genética, se tomó unas moscas, se las llevó de un radiólogo, las hizo irradiar y luego documentó las mutaciones que aparecían en las moscas después. Entonces pregúntenle eso al doctor Castaño. Entonces siempre que doy esta clase, pues recuerdo esa anécdota de la historia de él, que pues me parece muy motivadora, creo que para todos, pues que uno, lo importante es tener curiosidad, iniciativa y todo, porque es decir, entonces no me pusieron ahí, sí fue que los dejé pensando, no, espero que sí, y con ganas de estudiar sobre esto. Bueno, muchachos, les voy a dejar acá, entonces nos podemos ir. Hasta luego, Chao. doctor. Muchas gracias. No, nos vemos.